Mi nombre es Sandra Gerlero. Vamos a compartir este encuentro con Gabriela Nogués. Ambas participamos del Comité de Ética de la Universidad Nacional de Rosario como miembros representantes de la Facultad de Psicología. Somos docentes e investigadoras de esa facultad. Gabriela es filósofa, es licenciada en filosofía y es magíster en estudios sociales aplicados, y yo soy psicóloga y magíster en salud pública y en salud mental. En primer lugar, es un gusto y quisiéramos agradecer a las autoridades y a referentes del programa Universidad Abierta para Adultos Mayores por la invitación nuevamente a formar parte de los cursos de extensión y de formación. Y también felicitarles por los 10 años que vienen desarrollando en esta tarea de formación y de socialización de temas tan importantes para el conjunto de nuestra sociedad rosarina y de la región. También agradecerles por vuestro interés en participar de este curso sobre aproximación a los problemas morales en tiempos de pandemia, digamos, y por interesarse por cuestiones vinculadas a la ética, a la bioética y a los aspectos morales en relación a la investigación, en particular en el contexto de pandemia del COVID-19. Nuestra charla, nuestra conversación, digamos, la titulamos Cuidado y distanciamiento social en la pandemia de COVID-19, metáforas para analizar el sufrimiento. Y fundamentalmente vamos a ir trabajando y vamos a compartir algunas ideas desde las ciencias sociales y compartir también algunas inquietudes, algunas preguntas que nos problematizan cuando queremos analizar y comprender la enfermedad en relación a la pandemia. En particular, destacar los sentidos que ha ido asumiendo esta pandemia y los modos de cuidado, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, en relación al COVID. Por eso, digamos, vamos a compartir desde el campo de la investigación social sobre los múltiples relatos, sobre los diversos discursos que se construyen acerca de la pandemia y en qué medida estos relatos, estos discursos, estas representaciones, estos modos, que son modos sociales de entender la pandemia, muchas veces han añadido dolor, han añadido malestar y sufrimiento a los distintos sujetos a nivel individual, pero también a los distintos grupos de la población. Por eso, a nuestro juicio, digamos, estamos planteando que los sentidos, que las representaciones que asume la pandemia y el virus a través de la construcción social, a través de estos discursos que vamos a denominar metáforas, a nuestro modo de entender, estas metáforas han tenido incidencia y han ocasionado consecuencias en las distintas estrategias de cuidado, en el afrontamiento del sufrimiento que este fenómeno ha ido produciendo y todavía nos produce. Sostenemos también que para el análisis de la pandemia requiere cada vez más de la confluencia, del entrecruzamiento de distintas miradas y requiere, digamos, que podamos entender al COVID trascendiendo solamente sus aspectos biomédicos, sino propiciando un punto de vista de las consecuencias que la pandemia y que los modos de vivir de esta pandemia tiene sobre la subjetividad humana y sobre la experiencia social de enfermar. En esto, de lo que vamos a tratar es de que la comprensión de que este fenómeno sanitario y social que nos atraviesa desde hace ya más de un año, nos permite reflexionar sobre los modos de subjetivar y de dar sentido, los modos de dar significados al virus y a la pandemia que se plantean a través de distintas figuras metafóricas y que vamos a ejemplificar avanzado algunos aspectos más introductorios. Nos interesa destacar
nos interesa destacar algunas características generales que fue adoptando la pandemia. Algunos supuestos iniciales, algunos rasgos de la situación que estamos viviendo. Una primer característica, podemos decir, se trata de un proceso de salud que afecta a las colectividades humanas, es decir, que ha tenido una magnitud planetaria, que presenta un escenario inédito, con varias incertidumbres y con algunas certezas hasta el momento. Se trata de un fenómeno colectivo, en tanto representa una afección que abarca grandes cantidades de población, pero además por su extensión geográfica, que impacta en buena proporción a los países del mundo, tiene una connotación, tiene un carácter y tiene consecuencias de carácter geopolítico. El otro rasgo es que le denominamos que es una pandemia que aparece de manera disruptiva, como evento sanitario nuevo, como algo no conocido hasta el momento. Y connotamos lo disruptivo, digamos, en términos de que se trata de un hecho externo que causa un daño en los sujetos. Y que ese causar, ese dolor, digamos, es fundamentalmente porque es un dolor nuevo, digamos, y porque genera cierto desvalimiento para poder dar respuesta a ese dolor. De manera que la pandemia nos presenta una dimensión de incertidumbre frente a la incerteza que tenemos hasta el momento para dar su explicación y para poder conocer realmente, digamos, sus causas, sus consecuencias, sus modalidades de tratamiento, etc. Y en esto quiero recuperar un sentido que trabajó el doctor Oscar Botazo en el primer encuentro, que él destacó de manera pormenorizada de qué modo el conocimiento científico, las creencias de la ciencia, le denominó el doctor Botazo, avanzan de manera acumulada. Es decir, de qué modo progresivamente vamos encontrando nuevas respuestas a los problemas y a las necesidades humanas. Y en eso, pese a que ha habido mucha incertidumbre sobre la pandemia, también podemos decir que algunas creencias científicas estamos logrando en el campo de la investigación. Y la tercera característica que hace a un horizonte general de nuestra charla es que queremos destacar de que se trata de un hecho de que si bien tiene un origen que afecta el cuerpo biológico, que afecta el organismo, también impacta el carácter social de los cuerpos. Es decir, que es un hecho biológico y social, dicen algunos autores, pero que también es un hecho social y biológico. Es decir, y es en este entrecruzamiento entre lo biológico y lo social que se nos presenta este fenómeno, este proceso de enfermar, digamos, a nivel de las poblaciones. Decimos de que es social porque además es un fenómeno pandémico que surge en el marco de un proceso de trabajo, en un contexto de intercambio social y de intercambio económico, como ha sido, al menos lo que se dice hasta ahora, el origen de la pandemia en el marco, digamos, de un intercambio de mercado en una ciudad china, en la ciudad de Wuhan, ¿no? Entonces es un fenómeno que afecta a la salud de la población, un fenómeno sanitario, pero que además debemos reconocerle de sus dimensiones biológicas, también sus dimensiones económicas, políticas, culturales, morales, éticas y también sus dimensiones subjetivas. Entonces, en relación, digamos, a estas dimensiones subjetivas, nos interesa recuperar para poder entender la pandemia podríamos decir, una pregunta central que se hace Mirko Grimek, fundamentalmente analizando otra epidemia previa, como ha sido la epidemia del SIDA, y frente a esta epidemia, este autor se preguntó si cuando el médico
cuando la medicina, podríamos decir, para no personificar en una profesión, cuando el campo biomédico, cuando el enfermo y cuando el entorno, el contexto, los pares, la familia del enfermo, hablan de la enfermedad, si se refieren verdaderamente a la misma realidad. Y entonces en ese sentido es que esta pregunta nos lleva a la necesidad de las múltiples miradas, juntas y articuladas, ¿eh? Ya que se trata de fenómenos de salud que son complejos y que representan mucho más que un virus y de sus mutaciones. Por eso es necesario afirmar de que no solo el virus es un agente biológico, sino que también es preciso comprenderlo, es preciso analizarlo desde las ciencias sociales como un agente de transformación social, como un agente de transformación social que afecta a todos, pese que no lo hace del mismo modo. No tiene una afección de manera homogénea, ya que no ha sido significado por todos del mismo modo. De manera que no solo alcanza a pensar las connotaciones biológicas, sino también cuáles son sus connotaciones en la subjetividad humana y también sus connotaciones en los significados sociales que va adquiriendo y que va expandiéndose, digamos, en relación a las representaciones, en relación a las metáforas. Entonces, esta es la idea que nos interesa traer a partir de este autor, de manera que podemos decir que la pandemia que vivimos, que pone en evidencia, hace visible que las experiencias de cómo vivir, cómo sentir la enfermedad son cambiantes, son flexibles, son dinámicas según los modos de percibir la salud y según los modos de percibir la enfermedad que cada sociedad construye para sí misma, pero también que cada sujeto va asimilando en su propia vida individual. Además de esto, la pandemia, digamos, dio muestras de que los procesos de enfermar no tienen una entidad y un valor en sí mismo, sino que dependen del contexto en el que se producen y dependen del marco sociocultural en que se los define y en que se los reconoce como tales. Tuvimos un montón de ejemplos a lo largo de la historia, de la corta historia, podríamos decir, de esta pandemia. Para algunos puede ser larga, digamos, pero de este año y medio, sobre los distintos modos en que los grupos sociales fueron aceptando, fueron preocupándose, fueron cuidándose frente al virus. Pero también hubieron y existen otros modos, digamos, de asimilar la pandemia, asimilar el virus, y que en ese sentido los negaron, los desprotegieron. Pero también otros fueron portadores de cierta culpabilidad, podríamos pensar, de la expansión, como ha ocurrido, y me parece interesante destacar esto, en la culpabilidad asignada también a los jóvenes. Todos son distintos modos diferentes de atribuirle valor a la enfermedad, digamos. Y también pensar, digamos, que son distintos modos de asimilar la vulnerabilidad frente a la pandemia, ya que no es igual, no es del mismo modo para todos los grupos o para todos los conjuntos sociales. Para algunos grupos, la vulnerabilidad frente al virus se le ha sumado a otras vulnerabilidades existentes. Y en ese sentido, tampoco las medidas, podríamos pensar, de prevención y de protección, nunca son de aplicación universal, nunca son de aplicación igualitaria para todos del mismo modo, sino que a veces se ha garantizado la protección a algunos grupos sociales, mientras que en algunos casos, digamos, se ha olvidado de otros. En el mismo sentido, y reconociendo estas características, estos distintos significados, podríamos traer aquí, digamos, distintas dimensiones sobre la enfermedad que nos aporta
un autor italiano, un sanitarista italiano, su nombre es Giovanni Berlinguer, digamos, en sus textos sobre la enfermedad y también en su texto sobre la ética en la salud, digamos, y el autor muestra una perspectiva relativa a que toda definición de enfermedad, dice él, conlleva, digamos, implica un carácter cambiante desde la visión científica de los conocimientos y de la cultura en general. Es decir, que toda perspectiva, toda visión, toda definición sobre el estar enfermo va modificándose tanto en la ciencia como también en la cultura general. Entonces, en ese sentido, Berlinger nos ayuda a enfatizar en lo arbitrario de definir qué es la enfermedad y que no hay una única definición, sino que él distingue que la enfermedad puede aparecer como sufrimiento, la enfermedad puede generar una diferencia, la enfermedad puede ser una señal de otra cosa. Propone superar una visión objetiva, unívoca, homogénea de la existencia de enfermedades que no incluyen la perspectiva de los sujetos, que no incluyen a quienes sufren a partir de abordar el punto de vista de los enfermos. Por eso, a nuestro juicio, para entender y para comprender los aconteceres de la pandemia, es necesario comprender una visión de enfermedad que sea más abarcativa, que sea más comprensiva y que reconozca el punto de vista del enfermo. Para este autor es central, podríamos decir, considerar la manera en que la enfermedad es vivida y afrontada, no solo en que la enfermedad es sufrida, sino también qué consecuencias tiene para los sujetos y qué comportamiento suscita para con los otros. Y el COVID ha dado muestras sobre esto, ¿no? Ha dado muestras acabadas, digamos, cómo ha sido vivido de manera diferente y cómo ha suscitado consecuencias de sufrimiento de variadas dimensiones. El autor destaca cuatro modalidades, podríamos decir, de aparición de la enfermedad. Una cuestión, dice él, es estar enfermo, es decir, efectivamente sufrir alguna disfunción, alguna alteración, estar positivamente con COVID. Otra cuestión es sentirse enfermo, independientemente de estar enfermo. Muchas veces sentimos malestares, sentimos situaciones de padecimiento, de sufrimiento, pese a no estar enfermos. Otra cuestión, dice el autor, es identificar la enfermedad, para lo que es necesario contar con un conocimiento científico para poder hacerlo, poder delimitar si tenemos o no COVID, dado el conocimiento disponible. Y otra cuestión es poder estar enfermo, en términos de cuál es la ubicación social de quien padece, digamos, una enfermedad, o cuáles son las desigualdades sociales que el estar enfermo puede generar, digamos, en un grupo social. Y en eso hacemos hincapié en que hay desigualdades sociales acerca de las posibilidades de cuidado, las posibilidades de aislamiento, las posibilidades de protección. En el mismo sentido, podemos reconocer que la enfermedad tiene, digamos, distintos significados si nos atenemos a lo que la lengua inglesa, digamos, nos permite distinguir. Y en eso también un epidemiólogo anglosajón, Mervyn Sasser, también sanitarista, nos dice, permite, podríamos decir, apuntalar o resaltar la importancia de comprender cómo las personas vivimos, interpretamos el origen, el significado de las enfermedades, considerando no solo la dimensión orgánica, sino también los componentes afectivos, emocionales, culturales y sociales. Y entonces él distingue tres términos que dan a luz para entender la complejidad de lo que está ocurriendo con la pandemia, poniendo en articulación
podríamos pensar saberes del campo de la salud con saberes del campo de las ciencias sociales. Y así la lengua inglesa nos permite distinguir con la noción de disease, remitiendo a la definición biomédica de enfermedad, al carácter objetivo del proceso que genera un estado de disfunción fisiológica, digamos, a la enfermedad efectivamente, podríamos pensar, construida y validada por la creencia científica de esa enfermedad. Pero también podemos denotar a través de la palabra illness, digamos, la comprensión de la experiencia de sufrir una enfermedad. Es decir, los procesos que hacen que se sienta mal, que se produzca bienestar o malestar. La noción de padecimiento como estado subjetivo de percepción de una disfunción que limita a los sujetos. Pero además de esta noción de enfermedad objetiva y de esta noción de enfermedad de la subjetividad, la lengua inglesa nos permite delimitar, digamos, la connotación social de estar enfermo. Y esto lo delimita con el término de sickness, digamos, y entonces cuáles son las consecuencias, podríamos decir, de tener COVID que representa socialmente, es decir, cuáles pueden ser las denotaciones que ha habido a lo largo de la pandemia acerca de el estar padeciendo, digamos, o que determinado grupo poblacional padezca de esta enfermedad. Recuerden ustedes situaciones de rechazos de enfermos, situaciones de complejidad en los lazos o las relaciones de vecindad que se han dado al inicio de la pandemia, también situaciones de complejidad en los lazos de las personas, pero también otras connotaciones sociales como situaciones de solidaridad que la pandemia produce. De manera que, digamos, interesa destacar el análisis de la pandemia, tanto desde su impacto orgánico, a partir de la noción que todos conocemos habitualmente de enfermedad, como también del padecimiento, digamos, que el COVID acarrea, que el COVID ocasiona, y también la situación de malestar. De manera que esta pandemia ha tensionado y ha reorganizado tanto los modos de entender los fenómenos sanitarios, pero también nos permiten, digamos, reorganizar los modos de pensar las prácticas individuales y las prácticas colectivas de cuidado, de estar aislado, de estar distanciado. Estas valoraciones sociales también permiten, digamos, o implican incorporar ciertas valoraciones sobre lo saludable, sobre lo no saludable, sobre lo peligroso, sobre lo permitido, es decir, una diversidad de normativas sobre los cuidados de la salud, de nuevas significaciones sobre los lazos sociales y sobre las relaciones entre los afectos. Entonces podemos pensar que la lengua inglesa nos permite, digamos, esta distinción entre estos tres términos. Y es fundamentalmente nos interesa hacer hincapié en este concepto que la lengua inglesa delimita como sickness, es decir, como cuáles son los sentidos sociales que se expresan en los discursos, en las representaciones sociales y que se presentifican en las prácticas que las personas realizamos frente a la pandemia. Estas connotaciones sociales, algunos autores las denominan como, digamos, metáforas, como sentidos sociales y subjetivos de las enfermedades, como herramientas, como recursos que nos permiten analizar y entender o significar el virus que causa la enfermedad y cómo se materializa. De manera que estas metáforas en los fenómenos de salud han sido ya trabajadas, han sido tributarias de otras enfermedades de afección poblacional, como fue anteriormente la lepra, la sífilis, la tuberculosis, el cáncer, el SIDA, como nombrábamos anteriormente. Es decir, discursos que más que explicar el fenómeno, crean lo que podríamos llamar una
una realidad semántica, una realidad, un conjunto, una maraña de significados, digamos, que presentan connotaciones culturales, pero también ideológicas, también epocales, ¿no? Y son portadores de valores, de sentidos, digamos, y son reconstruidos a partir de epidemias ya acontecidas. Surgen de este modo algunos relatos otorgados por los grupos sociales y significados colectivos que intentan revelar de qué se tratan las epidemias, ¿m? Y promueven, de acuerdo como entienden estos significados sociales, van a ser la implementación o las consecuencias que van a tener en los modos de protección y de cuidado de la salud. ¿M? Entonces, son múltiples discursos y múltiples relatos que se construyen sobre la pandemia y que muchas veces añaden dolor y sufrimiento a la población. A nuestro juicio, traemos este tema porque nos parece necesario rectificar la idea de la pandemia frente a algunos relatos que son mistificadores o que promueven ideas que no permiten o que no habilitan cuidados adecuados a la salud. Son relatos surgidos de prácticas sociales de nuestra época y que en ocasiones de la gestión de la salud cohíben la búsqueda de intervenciones de cuidado y de acciones saludables, promoviendo el interés, digamos, sobre la pregunta relativa al uso de qué se hace de la enfermedad como metáfora. Retrotrayéndonos a la etimología del término, la metáfora entonces, que proviene del latín y del griego, implica como un traslado, como desplazar una cosa por otra, un transporte, es decir, una mudanza implica un cambio de sentido, un traslado de significado. Aristóteles ya hablaba de la metáfora como la transposición del nombre de una cosa a otra, como también describiendo imágenes como metáforas que carecen de palabra y que explicitan los efectos que generan al sensibilizar los objetos que se ponen ante los ojos, las relaciones de semejanza que entre ellos tienen entre sí. Entonces, en esta clave es que reflexionamos acerca de cuáles han sido o cuáles son, podríamos decir, las designaciones sociales de la enfermedad que acentúan sufrimiento, digamos, y que pueden ser entendidas como figuras o como metáforas. Y en esto traemos también los desarrollos de una autora que desde las vivencias de enfermedad, digamos, atravesando un cáncer, pero también desde la literatura, que es Susan Sontag, que escribe la enfermedad y sus metáforas, la enfermedad, el SIDA y sus metáforas, por allá por los años 80, y entonces dice que una manera de enfrentar las enfermedades ha sido construyendo metáforas y significados, muchas veces otorgándole con una concepción punitiva de enfermedad. Entonces, en este sentido, la enfermedad pasa a ser efecto de ciertos actos irresponsables de la humanidad, se explicita o se explica la enfermedad con un sentido moralista, no con un sentido moral, sino con un sentido moralista, construyendo relatos en torno a cierto desorden social en que se vive y que esto es lo que produce ciertas enfermedades, ciertas epidemias, ¿no? Y entonces ella concibe allí un término que le denomina metáfora patológica como aquella que presenta una asociación con la injusticia, con una infección, con la corrupción de un cuerpo, de la sociedad, del cuerpo político, como responsabilizando de ciertos daños, ¿no? Entonces ella dice, la imaginería patológica sirve para expresar una preocupación por el orden social, dando por sentado que todos sabemos en qué consiste el estado de salud.
y sostiene que esa imaginería denota entonces las deficiencias de nuestra cultura, es decir, el modo de encarar la muerte, el sufrimiento, las angustias de nuestra existencia, la falta de prevención de los riesgos que enfrentan las sociedades en su crecimiento, en su desarrollo. Dice, en definitiva, nuestra incapacidad de construir una sociedad industrial avanzada que sepa concertar el consumo y nuestros justificados temores de que la historia siga su curso cada vez más violenta. Por lo tanto, el fenómeno del COVID ha puesto en el centro de reflexión problemas recientes y problemas de larga data, podríamos decir. Lo interesante es que en la búsqueda de un criterio para la toma de decisiones, para poder gestionar los cuidados de la salud, se pueda ir más allá de pensar en esta metáfora patológica, digamos, en provecho de poder pensar prácticas que sean beneficiosas para toda la comunidad, para toda la población. De manera que así como esta metáfora patológica ha tenido incidencia, ha hecho explosión con la tuberculosis en el siglo XIX, con el cáncer y el SIDA en el siglo XX, en el mismo modo podemos ubicar que ha sido tributaria en el COVID-19 en el siglo XXI. Y en este sentido, la autora expresa al finalizar su texto, La enfermedad y las metáforas, que dice que es calmar la imaginación, en el sentido de que aspira a que las palabras puedan transformar las prácticas de cuidado de la salud, las representaciones que se construyan puedan ser pensadas como trampas metafóricas que manipulan la manera de vivenciar el sufrimiento y la enfermedad. Y de esta manera inhiben a las personas para generar o para buscar tratamientos, para buscar, digamos, protecciones que tengan eficacia científica. Vamos a ver, Susan Sontag concluye el texto diciendo las metáforas matan, es decir, cómo estos significados que son asignados a la pandemia, que son construcciones sociales, que representan a los modos de entender y de comprender que los distintos grupos sociales tenemos sobre la perspectiva de la pandemia, digamos, cómo estas metáforas, estos significados culturales, muchas veces presentan, digamos, limitaciones a la hora de generar procesos de cuidado, digamos, de las enfermedades. Y entonces, como muchas veces, digamos, no nos han permitido entender las medidas de protección y las medidas de control de las enfermedades. Vamos a ver, y acá yo le voy a dar la palabra a Gabriela, vamos a analizar algunos ejemplos de cómo la pandemia por COVID, digamos, se ha hecho eco de estas metáforas patológicas y que en muchas situaciones nos han limitado o han representado mensajes y narrativas, digamos, que limitan la protección para con la población y de los cuidados también de sí mismos y los cuidados hacia los otros. Así que, Gabriela, te invito a continuar con el desarrollo. Bueno, ¿qué dicen? Buenas tardes. Y seguimos acá entonces con este interesante tema que plantea Sontag respecto de las metáforas, ¿no? Y las metáforas tienen que ver, más que con que se establecen en un lugar, las metáforas tienen que ver con el propio desplazamiento que constantemente los seres humanos, por la condición que es nuestra, llevamos adelante, ¿no? Por lo tanto, esta mirada atenta de que continuamente tenemos que tratar de pensarlas a esas metáforas, no es algo que uno lo va a dejar resuelto de una vez y para siempre. Entonces, las metáforas bélicas o la metáfora militar, que podríamos decir, es una metáfora que se ha puesto en uso desde tiempos atrás para pensar la enfermedad, ¿no? Y esto hace que pensemos entonces a las metáforas y a los discursos
y también a las representaciones visuales, como decía Aristóteles, como aquello que permite y que va perfilando conocer los rasgos de una pandemia, en este caso puntualmente. Entonces, ¿qué se habla cuando hablamos por ejemplo, en el caso del COVID, ¿no? ¿De qué metáforas? Aparecen metáforas como población de riesgo, distancia social, cuarentena. Estos son todos sentidos que los vemos plasmados constantemente en los medios, en la televisión. Al mismo, en definitiva, son reconocidos, ¿no es cierto?, como términos bélicos que instalan los discursos oficiales y conversaciones cotidianas. Hay que vencer, se trata de una batalla, contra un enemigo, ¿no? Y de esa forma se presenta la enfermedad. Sontag entonces advirtió ya, ¿no es cierto?, en los años 70, cuando analizaba el cáncer, que era un tema tabú, el peligro de vincular los conceptos propios de una enfermedad, ¿no es cierto?, de vincularlos con la guerra y con términos de este caso, de este talante, digamos, ¿no? La autora relata que la primera vez que las enfermedades se convirtieron en una metáfora militar fue en 1880, cuando se observaron bacterias como agentes patógenos y cuando se las relacionó y se las pensó como una invasión, como la infiltración en el cuerpo humano, y por lo tanto había que combatirlas, ¿no? Fíjense, en una frase nomás, ya estamos viendo estos términos, estas metáforas bélicas. Y para esto había que transformarlas en un enemigo, para poder combatir estas enfermedades, un enemigo con connotaciones bélicas, cuyo valor alegórico ha terminado generalizándose, ¿no? Es decir, lo permitimos pensar también en otras enfermedades. Dice, en las enfermedades en general, la enfermedad se convierte en un enemigo contra el que la sociedad entera, que debe alzarse en pie de guerra, ¿no?, dice la autora, en alusión al cáncer, y nos advierte del efecto contraproducente que implica esta analogía castrense, no ya porque se desvirtúa su rigor científico y se degrada el lugar del enfermo, sino porque la retórica militar o esta épica suscitan desasosiego y el desánimo de quienes la padecen o la combaten. Es decir, si es un enemigo, si es una batalla, desde entrada nos pone en el lugar del desánimo. ¿Cómo voy a entrar yo en semejante batalla y en semejante guerra? ¿No? Es decir, visto desde el lugar de la gestión o visto desde el lugar de la subjetividad. Así pensada, la defensa contra la pandemia le da a la enfermedad el estatuto de un adversario a ser combatido. Y hasta a veces puede ser un virus ideológico también, sustentado por teorías conspirativas, de difusión de fake news, ¿no?, de noticias falsas, y también, obviamente, en este escenario tan complejo en el cual vivimos, de un escenario geopolítico complejo, ¿no?, donde también, obviamente, se pone en juego este orden ético-político en el cual se inserta el pensamiento de la realidad. Las metáforas militares, entonces, dice Sontag, contribuyen, por ejemplo, a estigmatizar ciertas enfermedades y, por ende, a quienes están enfermos. Todas las enfermedades metaforizadas que rondan la imaginación colectiva tienen siempre muertes duras, o por lo menos así se cree, ¿no? Es decir, este enemigo con el cual se batalla no es fácil de vencer, es algo duro que se presenta generando ese desánimo que mencionábamos. Una enfermedad se presenta como mortal, dice Sontag, no basta para provocar terror. Por ejemplo, hay otras enfermedades como el infarto, la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se genere un infarto en una persona, que, por ejemplo, es visto como una patología mortal,
prestigiosa, ¿no? Que aquel que puede tener algún tipo de riesgo de infarto puede pensarse en el sentido de una buena diética, cambiar sus formas de vida, etcétera, pero que pareciera ser que no está inserto en esta batalla, ¿no? En esta guerra. Entonces dice Sontag que las enfermedades más aterradoras son las que parecen no solo letales, sino deshumanizadoras en sentido literal. ¿Y qué queremos decir cuando decimos que son deshumanizadoras? Que lo vamos a retomar a esto, ¿no? En definitiva, deshumanizador, terminamos pensando a eso otro e inclusive a la enfermedad misma como algo que es un enemigo, ¿no? Ese es un enemigo y por lo tanto inclusive implica cierta actitud de que no lo vamos a poder vencer a ese enemigo, ¿no? Este desasosiego que antes mencionábamos. En este caso, entonces, tienen un valor premonitorio las palabras de Sontag y sirven para definir la situación en que nos encontramos hoy. En especial, la clasificación que se hace, por ejemplo, en la sociedad entre aquellos que están infectados y aquellos que están no infectados. Ciertamente, cuando empezamos a estos lugares de clasificación, el otro, y más si está infectado obviamente, pasa a ser un enemigo, ¿no? Esto que antes mencionaba Sandra. Podemos decir entonces que el coronavirus es una pandemia cuyo valor simbólico es tan letal incluso puede ser mayor que su ferocidad biológica. Lo demuestra la naturalidad y la familiaridad con que ha reaparecido el lenguaje militar entre los medios de comunicación, entre los diferentes colectivos sociales, los discursos políticos y hasta en los mismos enfermos que padecen la enfermedad. Así, el virus es enfrentado entonces también como una metáfora bélica. Y las diversas enfermedades infectocontagiosas y las respuestas que se dan también adquieren en este sentido un carácter bélico, ¿no? Así como podemos pensar este carácter bélico en otros ejemplos, contra la pobreza, ¿no? La guerra contra la pobreza, la guerra contra las drogas, ¿no? Es decir, ese carácter bélico que nos hace ver como que estamos realmente insertos en un mundo de violencia, ¿no? Esa es la cuestión, porque me parece interesante, ¿no? Estamos inmersos en estos desplazamientos de metáforas, ¿no? Entonces, siempre, constantemente, es una forma también en la cual tratamos de generar cierta actitud de defensa frente a ella. El problema es la mejor defensa, es el mejor modo de vivirlas. Bien. Así, pasando hay otro tipo de metáforas, además de estas metáforas bélicas, que son las supuestas metáforas donde habría un enemigo o un peligro que aparece como invisible, una metáfora ante un peligro invisible. El virus se vuelve en estos casos un elemento intangible, imperceptible, representa un fenómeno que nos produce un mal, que nos genera una enfermedad y que circula por todos los lugares, aunque es invisible, ¿no? Es una representación difícil de comprender para la sociedad en general. Y tanto limita esto entonces el hecho de que no la podamos representar por esa invisibilidad que tiene, limita la adopción de cuidados para la salud, ¿no? Coincidamos en que esta búsqueda de representación es algo que el hombre formula y que bienvenida sea esta búsqueda de representación, pero siempre nos va a quedar como ese esfuerzo. ¿Habremos llegado a una representación justa? ¿Habremos llegado a una verdad? ¿No? Entonces, la imagen también aparece en este sentido como el intento de representárnoslas, ¿no? Pero por imágenes. En este sentido fue que apareció esta figura de una hilera de palitos de fósforos, que se queman secuencialmente, figurando, metaforizando
la rapidez y la velocidad del contagio. Así, una onda de fuego simboliza que nos va a agarrar si no salimos de ese fuego, ¿no? Por lo tanto, esta idea de que es algo invisible, pero que al mismo tiempo pareciera ser que diríamos, bueno, sálvese quien pueda, ¿no? Quien salte más fuerte, más rápido. Entonces, aquí aparecen estas imágenes que nos movilizan, pero tienen también su parte intranquilizadora. Estas son algunas imágenes que al tornar visible lo invisible, conducen de modo casi inevitable a un discurso de pánico. Un discurso de pánico. La metáfora de lo invisible del virus no basta pensarlo como algo intangible en el ambiente y en los objetos materiales, sino que también puede ser invisible, por ejemplo, cuando mencionamos las llamadas personas asintomáticas, ¿no? O alguien que es un asintomático porque obviamente no los presenta a estos síntomas y entonces también se vuelve algo peligroso, ¿no? Porque si yo ni siquiera estoy ante un síntoma, se vuelve, pareciera ser, más peligroso. Las prácticas sociales de higiene permanente, el lavado de manos, la colocación de alcohol para evitar el contacto, etcétera, son todas medidas que aspiran a controlar el contagio y se presentan entonces como un proceso que desplazan aquello que es invisible terminan siendo una presencia omnipresente, es decir, se da un pasaje de lo invisible a lo omnipresente, ¿no? Porque como puede estar en cualquier parte, también es algo omnipresente. Así, estas imágenes, estas representaciones, al mismo tiempo por parte de la intento de gestionar y de poder ponerle un límite, generan prácticas de control y de disciplinamiento de ese posible asintomático, ¿no? Frente a ese posible asintomático que puede estar presente. Las prácticas de control de sí y de los otros se tornan una misión orientada a la prevención que puede ser exacerbada y llegar inclusive a presentar un carácter paranoico hacia el prójimo, ¿no? Es decir, de que ese prójimo se presente como alguien frente al que yo tengo desconfianza, o inclusive alguien que me persigue, ¿no? Porque también puede generar este tipo de sentimiento. Por lo tanto, el virus, invisible e indócil, requiere así definitivamente ser controlado. Vamos a ver qué es lo que sucede también entonces con estas cuestiones de control e intento de disciplinamiento en la sociedad que nos toca vivir. Otra de las metáforas que podemos tener presente es las metáforas como dice ella, metáforas sobre el ropaje social que asumen las enfermedades, ¿no? La metáfora que Susan Sontag en 1984 teoriza sobre el ropaje social que asumen las enfermedades. Por ejemplo, el carácter glamorizado, romántico que podía presentar la tuberculosis, ¿no? La palidez, la delgadez, ¿no? Un carácter romántico. El carácter desvitalizado, por ejemplo, del cáncer, o el carácter de marginalización y estigmatizante de las personas que, por ejemplo, son diagnosticadas con HIV. O bien, el marcador social del virus gay. Podemos entender entonces que hablar de coronavirus o del COVID-19 hoy en el siglo XXI no se trata de hablar de algo solamente en el orden de lo biológico, sino que también estamos hablando del lugar social que el virus ocupa en nuestra sociedad, obviamente, ¿no? ¿Cuáles son esas marcas sociales? ¿Cuál es ese ropaje social que asumen las enfermedades? Es decir, que se adopta una especie de escena, de una especie de lugar, de una mitología popular de la enfermedad, ¿no? Que
en el cual la enfermedad toma ciertas connotaciones. Alguna puede ser prestigiosa, alguna la podemos ver con ojos que, bueno, que no asustan, y otras pueden ser un enemigo con el cual hay que acabar. El uso de las máscaras, entonces, como medida preventiva de la circulación del virus en los espacios públicos, sería una de las maneras, como vemos este ropaje social. Es uno de los principales motivos para el uso de las máscaras, la protección del ambiente, de las otras personas, de la posible emisión de ese virus viniendo de nosotros, lo que separa la idea del barbijo como una protección personal. Es decir, el barbijo no solamente es una protección personal, sino que también es una idea de que podemos proteger el ambiente, podemos proteger a los otros, pero quizás hay como aspectos que se priorizan, ¿no? Y entonces puede hacer pensar que alguien no necesitaría de un barbijo y otras personas sí, ¿no? Es decir, como a veces una mirada de que alguien que dice, bueno, no, si yo total soy joven, yo no me voy a contagiar, ¿no? Esto también hace de cómo vamos viendo ese ropaje de las enfermedades. Las medidas de prevención demandan el uso del barbijo como un nuevo accesorio en la vida cotidiana y en el día a día. Los procesos de subjetivación pandémica parecen sugerir, frente a lo invisible del virus, la suposición de un virus enmascarado él mismo. Él mismo, ese virus también pareciera ser que está enmascarado. Es decir, ¿qué más también es lo que nos estaría mediante estas metáforas, ¿no?, sobre el ropaje social? ¿Qué es lo que también está enmascarando cuando pensamos la enfermedad del COVID-19? Luego encontramos la metáfora de las fronteras, aquello que podemos pensar como externo o como interno. La pandemia, en sus inicios, apareció junto a la idea de una enfermedad de los grandes centros urbanos. Pero la realidad demostró la expansión de la afección trascendiendo las grandes ciudades. En nuestro país y en la mayoría de las regiones de Latinoamérica, la pandemia llegó directamente relacionada como si fuera la enfermedad, ¿no es cierto?, ligada a la riqueza, la enfermedad del rico. Lo que condujo, en un primer momento, que gran parte de la población, no formando parte de esa población enriquecida, urbana, enriquecida, se sintiera en cierta forma inmune al virus y en este sentido no adhiriera a las medidas de aislamiento social, ¿no? Es decir, sabemos que esas medidas de aislamiento social que son necesarias, cómo han sido pensadas cuando, en definitiva, aparecen diciendo, bueno, no, porque ahora tenemos también la cepa delta, por ejemplo, cuando decimos, bueno, es uno que llega, en una medida se lo puede llegar a controlar, y vemos que, si se quiere, puede que fines de este mes tengamos algún tipo de transmisión comunitaria del Delta también, ¿no? Eso aparece también como un escenario posible. El discurso de las personas acerca de que no se enfermarían, ya que no van a viajar al exterior, por ejemplo, ni tenían contacto con quienes tuvieran la oportunidad de hacerlo, fue un rasgo común al inicio de la pandemia. Dicha situación estableció un rasgo o un perfil de clase económico, ¿no? Un perfil de clase a la enfermedad. Así, sin embargo, es necesario destacar que, a pesar de la falsa sensación de inmunidad presente en el imaginario social, el virus, al igual que muchos otros padecimientos que conocemos, mata más fácilmente a las personas atravesadas por desigualdades sociales, pese a que en algunas ciudades afectaba más quizás a la población más acomodada económicamente. Sin embargo, podríamos decir que definitivamente el virus, en definitiva, también no afecta por igual, ¿no? Y justamente en los sectores, ¿no es cierto?, más afectados, más vulnerables,
puede que no tengan determinadas condiciones para enfrentar en alguna medida la posibilidad de la prevención, y eso hace que no afecte este virus de forma igual. Las medidas de protección desarrolladas como prevención contra el COVID-19 incluyen el distanciamiento social y estrictas medidas de aislamiento. En este sentido, aparece esta idea de la necesidad de cierre de fronteras externas, de países, de ciudades, e internas en el caso de las viviendas. Esto torna lo externo como algo peligroso, como algo amenazante. Las metáforas que portan el imaginario social sobre el virus entran en diálogo en diversos sentidos con la noción de algo que es exterior, extranjero e inclusive que se vuelve funesto, ya sea por la amenaza del virus chino, por ejemplo, por la amenaza de un supuesto golpe comunista, por la insalubridad que parece intrínseca a todo aquello que viene de afuera de nuestros domicilios, y se vuelve, por lo tanto, necesario establecer y delimitar fronteras, aislar los cuerpos y hasta inclusive los objetos. Así, esta metáfora, ¿no es cierto?, de la frontera como una herramienta de protección contra el peligro de algo extranjero, se desplaza también hacia lo interno, hacia lo doméstico y hacia los cuerpos mismos. Si las fronteras son constituidas para proteger lo que está dentro, pues entonces terminan por no proteger lo que está afuera. De allí se forja el sentido de la mayor preocupación con aquello que viene de afuera, más que con lo que queda adentro, lo que es interno. La metáfora no tiene una doble dirección, es decir, en definitiva, hay un intento de alejar eso que está externo, de ponerle límite a lo externo, y no en un sentido hacia lo interno, ¿no? Pero las prevenciones vemos que tendrían y tienen que ser en diferentes sentidos. En el contexto de la pandemia y del COVID-19, entonces, las metáforas y las representaciones visuales que nos hacemos nos permiten aproximarnos a estas circunstancias y buscar algún tipo de entendimiento. Es decir, lo vemos expuesto en esta metáfora, ¿no? Es decir, terminamos haciendo esta idea de que hay ciertos aspectos que debemos proteger contra un supuesto peligro en el orden de lo extranjero, ¿no? Entonces, hay allí que se van a generar desentendimientos, conflictos y violencia como es la que vemos. Por lo tanto, en esa búsqueda de entendimiento, la capacidad de síntesis que tienen muchas imágenes, la posibilidad que tienen de perdurar en la memoria, son factores claves en el momento de sopesar y de poner en reflexión la importancia en el contexto de la pandemia que tienen todas estas representaciones que tenemos. Es decir, una representación, un concepto, es una síntesis que en definitiva llevamos adelante. Bienvenidas sean esas síntesis, pero a veces esas representaciones y esas síntesis, obviamente, las necesitamos analizar y poner en crítica. Entonces, no es exagerado plantear que las imágenes, las representaciones y sus significados son esas ventanas que permiten mirarnos y que hacen posible nuestro reconocimiento como comunidad, ¿no? Como comunidad de la cual participamos, a pesar de la separación física y del replanteamiento de nuestra presencialidad, ¿no? Y de cómo nos replanteamos en esta sociedad que necesita del cuidado y que necesita del distanciamiento, y de estas representaciones que se van configurando y que al mismo tiempo presentan la necesidad de la presencialidad. Ahora bien, entonces estamos justamente en este tema, que es uno de los temas interesantes porque son los debates que escuchamos en el devenir de toda
larga cuarentena, diríamos, que tiene que ver con el distanciamiento social. Se ha planteado al distanciamiento social, o lo podríamos llamar aislamiento, o bien podríamos hablar del supuesto confinamiento, que serían todas medidas que son en general vivenciadas por algunos sectores de la sociedad como privación de libertades. Y no, por ejemplo, como parte de un plan de protección en salud. En este caso, sostiene un filósofo francés, Jean-Luc Nancy, que deplorar la privación de nuestras libertades por el confinamiento no le parece a él oportuno. Esto frente a algunos debates que se han dado, ¿no es cierto?, en la filosofía y entre sociólogos, etcétera, entre cómo pensar el tema del distanciamiento social, aislamientos, confinamiento, disciplina, control, en este contexto. Entonces, Nancy dice, a mí no me parece que haya en este momento que deplorar la privación de nuestras libertades por el confinamiento, no le parece oportuno en tiempos de pandemia. ¿Por qué? La primera razón, él dice, es técnica. Los detractores del confinamiento, aquellos que critican este confinamiento, reivindican estrategias de inmunización colectiva, ¿no? El principio que gobierna esta manera de ver es el de una supuesta regulación natural a la que hay que adaptarse. Entonces, van a morir los que tengan que morir, en definitiva. Algo podría ser pensado así, finalmente habrá una inmunidad. La demanda de protección sanitaria es una forma, dicen estos autores, de servidumbre voluntaria moderna que da paso a nuevas formas de tiranía. Si hoy aceptamos esto, se viene a un control y una tiranía. Según expresa, en alguna medida, una mirada liberal que podría luego tener expresión también en un liberalismo económico, ¿no? Donde a su vez en esta complejidad discutimos cómo poder pensar desde las necesidades que requiere la enfermedad, la pandemia y también las necesidades que presenta la economía, ¿no? Entonces ahí hay todo un debate donde se insertan estas razones, por ejemplo, ¿no? En este sentido, se desestima que el cuidado pueda ser pensado filosóficamente como una preocupación por uno mismo y al mismo tiempo por los demás. Es decir, que hay maneras de estar en el mundo que implican un reconocimiento de vivencias empáticas, compasivas, donde el punto de partida no está puesto en el individuo o en la individualidad, sino más bien en la reciprocidad de intereses pensados a partir de algo que podemos llamar lo común compartido. Es otro lugar de inicio de la reflexión. Continúa Nancy diciéndonos que habría aún otra razón que se da para poder pensar este reclamo frente a la privación de la libertad, ¿no? Por la cual la crisis actual no es simplemente sanitaria, sino un producto de la exasperación de las conquistas en las cuales nos encontramos enredados. Nuestras libertades comunes y corrientes, tanto la libertad de circular como la libertad de expresarse, no se ejercen sino en el interior de un marco cada vez más estrecho de nuestras necesidades ecotécnicas, demográficas, ideológicas. Entonces dice Nancy, tenemos que inventar incluso el sentido mismo de nuestros derechos, de nuestra humanidad e inclusive de cómo pensar la libertad. Es decir, el tema en sí mismo, reflexionar el tema de la libertad, dice Nancy, que ninguna filosofía, ni aún esa mirada liberal que se puede haber gestado allí por el siglo XVIII, ninguna filosofía pensó la libertad que fuera simple autonomía de un individuo y no inscripción de su existencia en un mundo, ¿no? Es decir, los filósofos siempre han, en alguna medida, con diferentes órdenes, con diferentes maneras de pensar
sus teorías y de sus posturas, han tenido presente, ¿no es cierto?, la necesidad de que es un mundo en el cual nos inscribimos y que hay otros, diríamos, ¿no? Entonces, pasaríamos a ver ahora una mirada de que en estos tiempos de pandemia necesariamente se menciona, por ejemplo, el aislamiento como el acto de dejar solo a alguien, pero al mismo tiempo la tenemos que reconocer como una medida de protección ante un virus que se nutre de la cercanía de las personas. Por lo tanto, justamente ese aislamiento pasa a ser una práctica de cuidado. Se habla de confinamiento para hacer referencia a un límite común compartido. Lo común es también lo que nos une, lo que nos puede proteger del contagio. Lo común es lo que se tiene que tener en cuenta para la prevención del riesgo de enfermar, en definitiva, ¿no? Entonces, eh, ese es el punto que también tiene la otra parte, ¿no? Esa idea de que podemos pensar la idea de un distanciamiento, pero al mismo tiempo como una protección. Ciertamente, en este contexto de incertidumbre, lograr una propuesta, un acuerdo, un entendimiento que guíe las prácticas de cuidado en la salud, sea el resultado de poder resignificar un modo de vida responsable, ¿no? ¿Qué es un modo de vida responsable? Es un modo de vida en el que seamos capaces de dar respuesta en un mundo compartido, donde hablemos de sujetos con obligaciones sociales, además de poder pensarnos como titulares de derechos subjetivos individuales, ¿no? Sino también partir de esta idea de pensarnos como en tanto tenemos obligaciones sociales. Así lo propone Judith Butler. Ella dice, ¿por qué no pensar en primer término las obligaciones sociales que tenemos cuando vivimos en sociedad? Está bien que hablamos de derechos, pero ¿por qué no también verle esa otra contrapartida y pensarnos viviendo en este mundo, ¿no es cierto?, con obligaciones sociales? Esto es, pareciera que no comprendemos la situación de ser interpelados. Pareciera que no comprendemos la demanda que viene de otro lugar. A veces, de un lugar que no lo podemos terminar de definir, por lo cual se articulan e insisten nuestras obligaciones. Fíjense que dice interesante Butler, ¿no? A veces un lugar indefinible, dice. A veces no sabemos muy bien de qué se trata. Es difícil quizás en un mundo tan complejo cuál es esa obligación que tenemos, pero tenemos obligaciones. Estamos pensando en esta propuesta, entonces, en desplazar el punto de partida de reflexión acerca de cómo pensar la demanda moral. Esta puede ser pensada, obviamente, desde una perspectiva individualista, donde el sujeto se constituye, como decíamos, en titular de derechos abstractos, absolutos, inalienables, o bien pueden ser pensados también entonces como obligaciones sociales, es decir, como el resultado de una subjetividad que está interpelada por la demanda de otro. Una subjetividad que a su vez tiene la cualidad de responder ante ese llamado. Tiene la cualidad. Y que tiene la obligación de responder. ¿Por qué? Porque es un mundo compartido en el cual se vive. En palabras de Butler, al hablar no solo nos dirigimos a los otros, sino que de algún modo ingresamos a la existencia, por así decirlo, a partir de esa demanda. Y algo acerca de nuestra existencia prueba ser precario cuando dicha demanda fracasa. ¿Qué quiere decir cuando dicha demanda fracasa, ¿no? La precariedad de esta existencia es un mundo frágil. El otro me hace una demanda ética, lo tengo que pensar al otro
en ese planteo, el otro me hace una demanda ética. Esa demanda quizás no estaba en mis planes, esa demanda quizás no estaba en mis planes. Y por lo tanto, quizá no tenemos claridad, no podemos definir con claridad de qué se trataría esa demanda. Pero podemos decir que hay precariedad. ¿Qué precariedad hay en este mundo? Seguridad, trabajo, salud, oportunidades para poder vivir en un mundo mejor. O sea, esa demanda del otro se me muestra en su precariedad, ¿no? Es una demanda ética. A modo de síntesis, entonces, estamos pensando en de qué manera podemos tramitar la enfermedad, ya sea desde las decisiones individuales o desde la gestión política de la salud. La precariedad de la existencia humana ha quedado manifiesta en todo el orden, ¿no? En estas situaciones que tenemos este mundo interconectado. Por ende, de lo que se trata es de generar una conciencia crítica que sea argumentativa, tiene que estar presente la argumentación, para que lograr guiar las decisiones de la vida y las decisiones que tomamos en el campo de la salud en estos tiempos precarios. Hay que, en definitiva, y esto sí, si se quiere, es una reflexión que viene bien de la filosofía, necesitamos formular y problematizar buenas preguntas. ¿Cuáles eran esas buenas preguntas? Aquellas que nos indican los límites de nuestro pensamiento. Es el camino que puede poner en evidencia el efecto de sentido que las representaciones, que las imágenes producen en la constitución de la subjetividad, así como en la gestión de cuidados de la salud frente a la pandemia por COVID-19, ¿no? Es decir, preguntas que nos pongan al límite de nuestros interrogantes, preguntas que en definitiva nos movilicen frente a estos desplazamientos que constantemente vemos que el habla es capaz de realizar. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que sea grata esta charla para todos, para todas y para todos. Sandra, nos despedimos entonces. Muchas gracias a todos.